Bueno, de ahí hola a todos, al fin estamos de vuelta este año queremos hacer algunos cambios en nuestros episodios, ya nos están viendo, ¿verdad? Entonces ya se van a poder imaginar cómo somos algunos de ustedes que no nos conocían. Yo soy Chamber, y entonces bueno, de ahí luego de varios meses de no sentarnos a grabar un episodio, ahora sí volvemos con un poco más de fuerza para llevarles todos los detalles de la Fórmula Uno en un año que ya hay bastantes cosas nuevas, ¿verdad? Muchos de ustedes son súper fiebres y sabemos que les hemos hecho falta. Pero bueno, este 2022 con este nuevo formato esperamos que agarremos un poco más de seguidores nuevos, inclusive, ¿verdad? Que nos puedan ahí estar siguiendo en la página de Instagram, que bueno, eso sí lo movemos casi todos los días, para que siempre todos ustedes estén enterados de todo. Y bueno, Bernal, Felipe, ¿cómo están? Mae, se nos hizo larga la espera, ¿verdad? Después de este último gran premio infarto que tuvimos y estas vacaciones que han estado más largas de la cuenta. Sí, totalmente larguísimas. Algunas gente me ha comentado que será sido la pretemporada más corta para ellos. Ujú. Yo siento que ha sido de las más largas. No, A pesar de que he estado muy entretenido con otros deportes, la verdad no lo puedo negar, pero no hay nada como la F1, ¿verdad? Es un deporte único, no hay ninguna categoría comparable. Y bueno, ya por dicha empezó la actividad en pista en Barcelona y pues ya eso nos da un poco más de entretención real ujú. y dejar de estar imaginándonos cómo es que van a estar los carros rodando en pista, ¿verdad? Hay un montón de cosas que solo nuestra imaginación por varias semanas era lo único que teníamos disponible. Además de otro montón de noticias ahí que sucedieron en las vacaciones nuestras de grabar episodios, no así el F1, que ya más adelante vamos a comentar. Sí, hola a todos. Después de una pausa que no queríamos hacer, pero la verdad es que estuvimos bastante enredados y sí, como dijeron ustedes, la Fórmula Uno nunca dejó de ser parte de nuestras vidas, así como nunca lo ha dejado de ser ¿Qué antes va? y inclusive hasta vimos un par de carreras juntos. Sí. Y obviamente el final de temporada que vivimos todos, pero no es el foco hablar del año pasado de este podcast, sino más bien de todo lo que viene. Queremos eh, conectar con todas las personas que normalmente nos siguen para hablar de lo que se viene, que si ya fue emocionante el 2021, pues con todo este montón de cambios que se vienen para el 2022 promete ser una nueva era de la Fórmula Uno que está siendo muy esperada por todos, por los pilotos que fueron los primeros que pidieron estos Ujú. cambios, para que haya mejor show para los aficionados. Entonces creo que todos por eso estamos muy emocionados y bueno, podemos así hablar un poco de los cambios que hay para este año en cuanto a reglamentación y cambios técnicos principalmente. Los carros son completamente nuevos, son carros que tienen un concepto de aerodinámico completamente distinto, tratando principalmente de mitigar lo más posible el efecto del aire sucio que hacía tan difícil el compartir en pista y tener batallas con otros carros. Entonces, eso causa también que estéticamente los carros se vean mucho más sencillos. Eh, sí, obviamente tienen una bastante similitud a los carros del año anterior, pero al mismo tiempo se ven también bastante diferentes y mucho de lo diferente es tal vez lo que no se ve, que es el suelo, que es Claro. Ujú. lo que se llama el efecto suelo, que fue eliminado por ahí al principio de los 1980 y ahora pues es eh, el principal concepto aerodinámico que es lo por donde se basa, digamos, principalmente la carga aerodinámica Ujú. de este carro. Y pues para comentar tal vez un poco antes de saber la opinión de ustedes sobre todo esto, pues, pues los carros también tienen el combustible, digamos, pasa a ser, digamos, con una proporción mayor a etanol. Entonces hay una parte mayor de combustible que es, eh, sí, biodegradable. Y entonces es para tratar de darle mayor sostenibilidad a la Fórmula Uno con esto. El peso mínimo de los carros también es
es mayor, entonces eso también cambia muchísimo la manejabilidad de los carros, además de todos los cambios aerodinámicos. Y aparte de todo esto, también viene una serie de otros cambios, como por ejemplo el congelamiento de motores, que va a partir de este año a haber una homologación congelada de todos los carros, y pues también ahí Red Bull también estuvo involucrado en promover esto de cara a la salida de Honda, y entonces todo esto venía trabajándose desde el año pasado, y así se va a congelar hasta el año 2025, donde a partir del 2026 vendría a haber otros motores. Y entre otros cambios también las llantas con aro 18 ahora, que son, se supone que son de perfil bajo o de menor perfil, pero es que la verdad es que todo el diámetro de la llanta aumentó. Entonces, bueno, estéticamente por supuesto que eso también le da muchísimo, y también no solamente la llanta es nueva, sino también son aros spec para todos. Todo el mundo tiene que tener el mismo aro, y para darle también un poco de sostenibilidad a la Fórmula 1, porque antes cada fabricante tenía que producir su aro específico y casi que para cada compuesto de llantas, y eso era un desperdicio de recursos que no iba en línea a la línea sostenible que quiere seguir la Fórmula 1 ahora, ¿verdad? Claro. Sí, sí, inclusive ahí, digamos, para comentar un poquito todo lo de los aros, ¿verdad? Sí me acuerdo que estaban BBS, estaban Kei, y varias de estas marcas le daban algunas de las fábricas de carros, pero sí, como dice Bernie, básicamente los aros ahora son spec para todos. Con respecto a los cambios aerodinámicos, básicamente lo que se está haciendo es depender menos de alerones y depender más de efecto suelo, ¿verdad? Para que los carros que vienen siguiendo no tengan tanta pérdida aerodinámica. Los carros sí son un poquito más pesados este año. De hecho, ahora más adelante vamos a ver que ya algunos de los pilotos estuvieron quejando. Y bueno, lo del engine freeze, ¿verdad? Que a partir de 2026 se van a hacer los cambios en los motores. Era básicamente para intentar jalar un poco de gente, de nuevos proveedores de motores también, en el entendido de que toda la inversión que han hecho las marcas hasta ahorita, que están hasta ahorita, no perdieron todo ese desarrollo que han estado teniendo. Una cosa que es importantísima es lo de las restricciones aerodinámicas, ¿verdad? Este año tenemos tenemos una escala de test aerodinámicos, ¿verdad? Que básicamente es el tiempo que tienen los fabricantes para tener en túnel de viento y en CFD, de acuerdo a la posición del campeonato del año pasado. El año pasado creo que el quinto lugar era el que tenía el 100% del tiempo, digamos, y a partir de ahí se empezaba a cambiar un poquitito cuánto tiempo tenía cada uno de los equipos. A partir de este año, el 100% tiene el séptimo puesto, el primer lugar tiene apenas un 70% y el décimo tiene un 115%. Entonces eso es lo que va a intentar, es que los que estén más atrás, básicamente tengan un poco más de chance de desarrollar carros en el túnel de viento y por computadora. Y por último, lo último que me gustaría tocar a mí es lo de la limitación al presupuesto, ¿verdad? Nos acordamos que el año pasado también el budget cap andaba más o menos en 145 millones, para este 2022 se baja a 140 millones, pero bueno, ahí básicamente cada carrera por encima de las 21 tiene un presupuesto de 1.2 millones de dólares, entonces realmente vamos a tener un presupuesto máximo de 142 y piquillo millones de dólares para el campeonato. Entonces, bueno, yo no sé, Felipe también qué piensa de estas cosas, y yo sé que usted tenía otras cuestiones que nos quería contar. Sí, realmente estamos ante el cambio de reglamento más drástico que se ha habido en la historia de la categoría. Claro. Nos va a tomar un tiempo a todos, incluso los mismos equipos, empezar a entender cuál va a ser la nueva realidad con estos cambios, cuáles de estos van a ser positivos, cuáles de estos no lo van a ser tanto. Se convierte también en un juego de balance, así como Chamber mencionaba el tema de que los equipos que van más atrás en la parrilla pueden hacer más uso del túnel de viento y el CFD, pero eso también viene con un costo adicional que van a tener que balancear dentro del presupuesto limitado que tiene cada uno. Entonces sí van a tener ventaja por ahí, pero tienen que, ¿verdad? Como decía, balancear esa parte. Hay equipos que ya con este tema del límite presupuestario que reducen 5 millones están empezando a jugar un poco con eso. McLaren ya decía que al menos a inicios de temporada van a invertir menos en repuestos
para poder invertir más bien en desarrollar piezas nuevas. El auto que vemos hoy en Barcelona posiblemente va a ser diferente al de Bahrein en la pretemporada y diferente al de Bahrein en la primera carrera de la temporada. Entonces, los equipos tienen una tarea muy ardua en esa parte de cómo manejar correctamente el presupuesto antes de que empecemos a hablar de los choques, y algunos pilotos especialistas en eso, que no se nos olvida de nuestro amigo Nikita Mazepin. Y vamos a ver, ¿verdad?, cómo se va desarrollando eso. Adicionalmente, otros 3 cambios que vienen para este año. El primero es un formato nuevo fin de semana, en lo que es las mañanas de cada gran premio en los días viernes. Los equipos se van a dedicar a atender a los diferentes medios de comunicación. En la tarde tendríamos las 2 únicas prácticas del día, 1 hora de duración cada una. Sábado por la mañana la tercera y última práctica, seguida de la clasificación, y el domingo el gran premio. Cuando es una carrera sprint, obviamente el formato cambia, eso ya lo trabajaremos y les contaremos más en el episodio de la próxima semana. Y después uno que me gusta mucho, que es prácticas obligatorias para pilotos novatos. Pilotos novatos los definieron como aquellos que no tienen no más de 2 apariciones en un gran premio, y por ende tendrán derecho a 2 prácticas durante la temporada. Esto me parece un gran impulso, especialmente para aquellos equipos que no tenían una academia de pilotos. Van a tener que ver cómo resuelven esto. Esos cambios que ustedes comentaron ahora, principalmente los del presupuesto y la restricción aerodinámica, a mí es una de las cosas que más me emociona de la nueva era de Fórmula 1. A mí también. Porque a mí algo que siempre me había disgustado de alguna forma de la Fórmula 1 era el hecho de que no había un planteamiento que tratara de darle una cierta equidad a los equipos, y prácticamente era libre. Entonces el presupuesto de los equipos más bien se promovía a que los equipos con mejores resultados, y en el caso de Ferrari, el que tenía el mayor legado, pues siempre iba a tener la tajada más grande del pastel, y por ende era menos probable que lo desbancaran de ahí. Y más bien ahora esta nueva era es lo que más me gusta, que se está tratando de reducir las diferencias entre los equipos de punta y los equipos más atrás, y todo con el objetivo de dar carreras más vistosas, pero también de poner un plano más equitativo para todos los pilotos. Para los equipos. Para todos. Y bueno, hay tantos cambios, ¿verdad?, que tuvieron que volver a tener una pretemporada de 2 fechas, ¿verdad? La primera ahorita, estamos en este momento, estamos grabando 24 de febrero, falta un día de Barcelona mañana, que está ahorita entre el 23 y el 25, y del 10 al 12 de marzo en Bahrein, en donde empieza el campeonato este año. Entonces, bueno, son un montón de cambios que, así como que muy súper resumido, ¿verdad?, se los quisimos contar a algunos de ustedes, porque hay algunos cambios que también son un poquito enredados. Por ejemplo, ¿por qué se aumenta el peso del carro este año? Básicamente por una cuestión de seguridad, con algunos test nuevos que está implementando FIA para el chasis. Entonces, por ahí andan este tipo de cosas. Y bueno, el segundo tema que queremos comentar hoy, que es el favorito de Felipe, que le fascina la publicidad, el mercadeo, ¿verdad? Sobre los liveries de este año, cabe destacar que vamos a hablar meramente de cómo se ven los carros, ¿verdad? Porque tenemos relativamente poca información de cómo es que andan los carros. Entonces, yo no sé, Felipe. Sí, este es un tema siempre controversial, ¿verdad? Pero tal vez en lo que es la pretemporada es lo único que podemos aspirar a empezar a generar temas de conversación, ¿verdad?, ya propios de lo que es la temporada nueva. Pues los liveries son los que se presentan un poco antes. Ya tenemos varias semanas en que vemos lanzamientos de carros. Este año con la peculiaridad que varios equipos lo que presentaron fue un demo, ¿verdad?, utilizando el monoplaza demo que había presentado la F1 la temporada pasada, y no el carro real, ¿verdad?, hasta que llegamos aquí a lo que fue Barcelona, que ya obviamente todos presentaron su auto. Lo que sí hablábamos, ¿verdad?, antes de grabar en nuestro grupo de WhatsApp, es lo diferentes que se ven los carros y también lo muy llamativos que son, ¿verdad? Esto era tal vez como nos imaginábamos hace 22 años, que se iban a ver los carros del futuro, ¿verdad? Los carros concepto que siempre vemos a las fábricas presentar en carros de calle, pero bueno, lo mismo uno se puede el equivalente imaginar en lo que era la categoría reina.
Y bueno, entre todos logramos consensuar algo, que eso no pasa muy frecuentemente, que el favorito de todos Sí. es el Ferrari. Qué chuzo, Ojalá sí. que el Ferrari no solo se quede nuestro favorito como livery, sino que también el rendimiento en pista sea representativo de este livery tan impresionante que han presentado. Eso sí, lo único que no nos gustó mucho fue, ¿verdad? Que primero me hace falta a mí ese patrocinador en el alerón trasero, que solo se ve como un parchón negro, y el tema de los números, especialmente a Chamber, no le hizo muchas gracias aparte. A mí otra cosa que no me hizo demasiada gracia de Ferrari fue el merchandising con la línea negra. Yo Con la creo línea como negra. que la Está raro. combinación de colores de rojo y negro me gusta y en el carro se ven espectacular, pero esa super línea negra como que la veo un poco forzada, no sé, y me gustaba más el merch de Ferrari todo rojo. Ahí decían que parecían uniformes de McDonald's, ¿verdad? Las camisas de Ferrari. Creo que Sí. es un poco radical, pero ahí la cantidad de manes que han salido de Carlos Sainz y Charles Leclerc atendiendo en el automac ha sido impresionante. Ajá, buenísimo. Entre los Y otros nada más ahí, liveries ahí Felipe, que como para mencionar. comentar un toque, Claro. ¿verdad? Yo creo que ya lo habíamos hablado alguna vez, pero probablemente junto con Mercedes y Red Bull, ¿verdad? Este año Ferrari trae el line-up de pilotos más fuerte, creo yo. Vimos que a Sainz le fue súper bien el año pasado, entonces ojalá que Ferrari con ese livery tan chiva que tiene, se pueda meter constantemente en ese top 3, ¿verdad? En todas las carreras y poder luchar por un campeonato, porque ya estamos sedientos de ver a Ferrari otra vez adelante, porque a fin de cuentas jala muchísima gente Ferrari adelante. Yo también, pero tampoco me hago ilusiones con lo que hemos visto en estos primeros 2 días de pretemporada porque recuerdo cada vez más vivamente el 2019 cuando Ferrari iba a ser el nuevo Sí. campeón del mundo después de la pretemporada y Ajá. ya en la primera carrera la perdía contra Mercedes. Entonces, Sí. inclusive el mismo Binotto en las declaraciones estaba como muy cauto y adicionalmente que los italianos son excesivamente supersticiosos, entonces Claro. obviamente va a querer quitar toda la mala vibra de ya ganar el campeonato desde la pretemporada. Pero sí que hay otros liveries muy bonitos, al menos a mí me parece que todos lo mejoraron del año pasado. Es mi opinión que casi que todos lo mejoraron. De hecho, uno que a mí me gusta mucho y que a la gente no, es Alpine, porque me parece que el azul de Alpine, que es lindísimo, un azul metálico chivísima, con el rosado y con los colores de BWT que tiene incorporado azul, hacen una combinación que a mí me gusta mucho. Eso sí, el livery que van a usar en la segunda mitad o en la segunda parte de la temporada, porque en esas primeras 2 carreras que van a usar el rosado, tal vez no es mi preferido, Terrible. pero sí el Alpine ha dado mucho de qué hablar porque es muy polarizante, o te gusta o no te gusta, no hay punto intermedio. A mí me duele porque el Alpine del año pasado era mi favorito. Y no necesariamente por el libro en sí, sino el juego de colores, ¿verdad? Ese rojo con blanco y azul me fascinaba. Ya con el rosado y el celeste de Alpine, bueno, o el azul de Alpine no me gusta tanto y el que es todo rosado, eso simplemente volver al Racing Point. O sea, no hubo ninguna parte creativa ahí. Me parece que se quedaron sin presupuesto ahí para el diseñador, tratando de hablar ahí para invertirlo en otras partes porque pues no hubo ningún tipo de creatividad, una lástima. También con los colores de BWT, pues no hay mucho, ¿verdad? Para dónde agarrar. Sí, exactamente. Y bueno, el peor, Felipe. De fijo el Haas. Ay, qué raro, ¿verdad? Y creo que fue el único que no evolucionó también mucho a nivel de diseño, me Exacto. parece que es exactamente el mismo. Bueno, el Alfa Tauri tampoco cambió mucho, lo que hicieron fue invertir los colores, pero ya es un diseño bonito y atractivo. El Sí. Haas definitivamente no, y esto no tiene nada que ver por la situación geopolítica que se está viviendo, que eso es, verdad, otro tema por completo, pero sí mencionar que así como dimos la noticia hoy en el Instagram, Haas mañana, en el último día de pretemporada, en Bahrein saldrá a pista con el auto completamente en blanco. No estará presente la bandera de Rusia en el alerón delantero, ni nada que haga alusión a Rusia ni su patrocinador principal, Uralcali.
Pero Sí. solo anunciaron para el último día Barcelona, no sabemos si en Bahrein lo van a lucir o no, y si ya para ese momento esperemos que ya no haya guerra y ya sean medio rusos de nuevo. Eh, pero no sé, sí, ya no sé qué va a pasar. Cabe aclarar que para este momento no hemos visto el Alfa Romeo, entonces puede que haya un nuevo Ujú, mejor o un nuevo peor, y el Alfa exacto. Romeo que está hasta ahora luciendo livery y camuflaje. Exactamente. Que de hecho hasta Chivas se ve en ese livery. Siempre me han gustado los carros camo. Es más, me acuerdo de unos camo de Red Bull hace unos años chivísimas. El no sé qué Bull Esos se sí eran llamaban bonitos. y Ujú. muy chuzos. Y nunca los han Em, corrido, ¿verdad? no los han corrido. No. Pero bueno, Deberían, de ahí, deberían. este tema de los liveries es meramente estético, ¿verdad? Hay varios cambios que el otro día estuvimos, digamos, muchas de las páginas que siguen F1 estaban montando fotos sobre fotos y estábamos viendo los diferentes tamaños de los carros, etcétera. Nosotros realmente no nos queremos meter mucho en eso porque realmente no sabemos las medidas de los carros, entonces no sabemos si de verdad el McLaren es más largo entre ejes que el Ferrari y todo eso, entonces no quisimos hablar mucho de esos tecnicismos, pero bueno, ahora en las vacaciones, ¿verdad? Pasaron algunas cosas interesantes. Para mí, de las primeras o de las que más me ha llamado la atención fue el reporte de FIA del Gran Premio de Abu Dhabi y la destitución de Michael Masi después del enredo de ese gran premio, ¿verdad? Más o menos hace una semana salió a la luz el reporte FIA, que por cierto duró más de la cuenta en aterrizar, con algunos puntos de los cuales destacamos básicamente, se nos fue más y verdad de la dirección de carrera, al parecer queda dentro de FIA, no sabemos todavía en dónde, pero este puesto de la dirección de carrera pasa a ser alternado entre Eduardo Freitas y Nils Wittich, ¿verdad? Que ellos son, creo que Eduardo ha estado en Fórmula E y Nils ha estado en DTM, y van a tener soporte con dos fuentes diferentes de apoyo, ¿verdad? Una primera que va a ser Herbie Blash, fue básicamente la mano derecha de Charlie Whiting varios años, y también un control de carrera virtual y a distancia similar a lo que tiene el fútbol ahora con el VAR, ¿verdad? Que eso está Entonces, muy loco. habría que ver si ese está muy loco, pero realmente no me disgusta la idea porque entonces tal vez podrían tener desde este otro lado cabeza un poco más fría para dar algunas recomendaciones al director de carrera. También se están Eh, eliminando las comunicaciones directas entre los equipos y el director de carrera, que a mí en lo personal no me parecía que era tan buena idea. Me gustaba por el show, porque ahora no es lo mismo ver a Abu Dhabi sin escuchar a Toto llorando a Michael, ¿verdad? De que la a decisión que Mickey. tomó no era la correcta, etcétera. Y el último punto interesante de este reporte fue la revisión del procedimiento de recuperación de vuelta en caso de safety car para los carros rezagados, del cual no hablan demasiado realmente, pero yo sí, ese tema me interesa ver cómo va evolucionando en el tiempo, en estos primeros meses del campeonato, porque habría que ver si en algún momento meten alguna nueva regla con respecto a los safety car en el último tercio de la carrera o algo así, que nos pudiera meter un poco más de vueltas o algo, o por lo contrario, al revés, se hace lo que debió haber hecho Michael, que fue haber dejado pasar rezagados y terminar la carrera bajo safety car. Sí, ahí hay un Bueno, tema que ahí, me preocupa, por un lado con lo el VAR, vamos a llamarle el VAR para simplificarlo, Sí, 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 y, más y va fácil. por dos partes, y no solo necesariamente con el VAR, sino el hecho que tanto Freitas o Fritik, o estoy mal pronunciando por supuesto el nombre en alemán, tengan la figura de Herbie Blash y tengan la figura del VAR, puede que las decisiones sean tan Uh -huh. consultadas, tan pensadas, tan meditadas, tan todo, que entonces duren demasiado en aplicar lo que sea, lo que lleguen a la conclusión. Si es una sanción durante la carrera, sea un safety car, un penalty, lo que sea, si lo piensan tanto y lo sobreanalizan, el evento puede suceder en la vuelta 1 y tal vez no vemos la sanción hasta la vuelta 20 o 30. Claro. Por supuesto, estoy exagerando, pero el punto es que tal vez al estar Masi o el director de carrera antes de manera independiente, era algo mucho más rápido, ¿verdad? Aquí entre tanta consulta y también entran los stewards, tal vez pueden ser demasiadas mentes opinando y pensando que se podría complicar un poco esa parte. ahí quería comentar eso que había dicho Chamber, que lo que debió pasar en Abu Dhabi era terminar en safety car. No quiero ahondar demasiado en eso, pero inclusive el mismo Herbie Blash
había visto yo en una referencia que dijo que lo que él hubiera hecho en el momento, viendo la carrera sin presión y con amigos, era poner bandera roja y que todo el mundo relanzara la carrera con igualdad de condiciones, que creo yo que hubiera sido lo más justo. En fin, pero parece que es una persona, por ejemplo, Herbie Blash, que sí tiene muy buenas referencias y mucha experiencia, y como dijeron ustedes, mano derecha de Charlie Whiting, entonces ese sería un muy buen elemento para que le venga a dar pues este sistema nuevo de arbitraje a Fórmula 1. Adicionalmente, creo yo que con respecto a la constancia de las decisiones de los comisarios, ha sido un tema que se ha tocado muchísimo. Normalmente cambia de carrera a carrera mucho los comisarios, inclusive hay uno que es local, que se pone localmente ese comisario, entonces de fijo va a haber alguien diferente de carrera en carrera. Y si no estoy mal, creo que hay una cierta intención de que sea ya un panel un poco más estable a lo largo de la temporada, no estoy seguro, pero sí me parecería que tiene que haber cierta constancia y pues adicional a eso, tiene que ser las personas entonces que no vayan cambiando de carrera en carrera los comisarios, ¿no? Bueno, y para seguirle dando vuelta al drama, ¿verdad? Drive to Survive se estrena ahora el 11 de marzo, ¿verdad? Para la cuarta temporada. Resumiendo todo lo que pasó en el 2021, probablemente de ahí está, yo creo que va a ser la temporada tal vez más polémica y más entretenida para todos nosotros los fiebres. Recordemos que esta serie, esta miniserie, digamos, por decirlo de alguna manera, de Drive to Survive se había estrenado en 2019, resumiendo el campeonato anterior, ¿verdad? Del 2018 y tuvo un super pegue, sobre todo en los gringos. Y bueno, este año 2021 que acaba de pasar, yo creo que es un año que le dio muchísima carnita hasta la última vuelta de la última carrera, ¿verdad? De ahí nos recordamos inclusive empezando con la cancelación del Gran Premio de Australia, Checo como el nuevo coequipero de Max, ¿verdad? Que era una dupla súper fuerte, un gane de Ocon, por ejemplo, en Hungría y el 1-2 de McLaren en Monza. Entonces, de ahí hay que ver cómo va a estar esta temporada. Yo creo que va a ser la mejor. Lo único, ¿verdad? Que hay gente que le sigue sin gustar es que, por ejemplo, para este año Max no va a salir demasiado, puesto que desde el principio del año dijo que no iba a ser parte de las entrevistas del show, ya que lo consideraba muy fake al construir rivalidades que no existían con el único propósito de aumentar el drama. Pero sinceramente a nosotros tres, yo creo que en esto es otra cosa que coincidimos, nos ha encantado la serie, nos parece que le abre las puertas a una fanaticada que no le interesa demasiado la parte técnica de F1 y más bien trae a un montón de fiebres nuevos que vienen aprendiendo poco a poco respecto al deporte y se van abriendo en Fórmula 1, que a fin de cuentas es un deporte que no es tan popular todavía, ¿verdad? Y eso ya se está viendo reflejado, por ejemplo, esta semana se anunciaba el patrocinio de Oracle con Red Bull y el de Bybit, que es una empresa de cripto. Yo no veo que esos patrocinios con los montos astronómicos que logró firmar Red Bull hubieran existido si Drive to Survive no existe. Entonces, Max puede criticar a todo lo que quiera Drive to Survive, pero estoy seguro que un aumento de su salario lo está pagando o Bybit o Oracle, y eso gran parte de nuevo para mí viene del impacto de Drive to Survive. Y además creo que a pesar de la pandemia y las restricciones y todos, Zandvoort no cabía un alma, y lo mismo en un montón de circuitos. Creo que el circuito de las Américas rompió récord, creo que México rompió récord, y de nuevo, todos esos efectos de Drive to Survive. Así que sí, tiene rivalidades, no sé si construidas, pero tal vez exageradas, y yo que no logro con el tema que no sea en orden cronológico, tal vez que soy muy cuadrado, pero eso sí es algo que no me gusta, digamos, de la serie, pero es indudable el impacto que ha tenido. Creo que no se puede minimizar para nada. De hecho, ahí estuve viendo que la final de Fórmula 1 tuvo más gente viéndola que el Super Bowl de la semana pasada. No voy a entrar en si el Super Bowl de la semana pasada era suficientemente bueno o no como para que tanta gente lo estuviera viendo, pero son cosas que yo creo que sin Drive to Survive probablemente no estarían pasando.
Yo no creo que Max esté en contra de Drive to Survive. Tal vez lo que está en contra es de la narrativa que se da de los hechos y que no cuenta y sobredimensiona algunos Claro. aspectos que entonces tal vez él no quiso ser parte como de eso que a veces, como decían ustedes, se construyen casi que no de forma ficticia, pero sí un poco amplificado de la Sí. realidad. Y para terminar con los temas que teníamos para hoy, para ustedes, podemos comentar un poco sobre los test de pretemporada que, como decían ustedes, estamos grabando antes del tercer y último día de Barcelona. En este test que se decía que iba a ser a puerta cerrada, pero en lo personal yo he sentido que he tenido más información Yo sobre también. este test que en cualquier otra Yo pretemporada. concuerdo con eso. Sí, a ver, es que vivimos cada vez más globalizados y Claro. con mayor facilidad de transmisión de información, pero lo cierto es que lo único que hay de diferencia es que no se permitían aficionados, aunque dicen ahí en los reviews que habían algunos aficionados, y no está habiendo transmisión directa de streaming, digamos, de transmisión de las imágenes por parte de eso, que es una era a la que estábamos acostumbrados en la parte de Bernie Eccleston, más bien tenemos demasiado ahora en la era de Liberty. En fin, hablando un poco sobre el rendimiento de los carros y de los pilotos, Leclerc fue el que estuvo adelante en la sesión de la mañana, ¿no? Para aquellos que no suelen seguir los eventos de pretemporada, normalmente hay una sesión en la mañana y luego hay una pausa y luego continúan en la tarde. Sí, correcto, es el primer día que estamos mencionando. Leclerc anduvo adelante en la mañana del día 1 y los McLaren, los Red Bull y los Mercedes, pues siempre se espera que sean los mejores equipos, más bien McLaren con un poco de mejor forma, se ha visto ahí también batallando por los puestos de punta, inclusive fue Lando el que se dejó el mejor tiempo en la sesión de la tarde y mejoró el tiempo que tenían hasta ese momento Leclerc, aunque fue con las llantas C4, ¿verdad? Entonces esas son el compuesto más blando, pero igualmente se ha visto al McLaren con muy buena forma. Los dos equipos que sí sufrieron bastante, porque estos equipos que acabamos de mencionar sí tuvieron bastante rodaje este día 1, inclusive no hubo ninguna bandera roja, que eso ni en las regulaciones más evolucionadas se había visto, siempre había banderas rojas en todos los días y ahora con regulaciones nuevas se esperaba que hubiera mucha pausa y por el contrario el día 1 no hubo ninguna sola bandera roja, pero sí tanto Haas como Alfa Romeo fueron los que menos vueltas lograron, inclusive Alfa Romeo tenía bastantes problemas para poder poner en marcha al Alfa, pero bueno, al final algo de vueltas pudieron hacer para dar un poco de dimensión, tanto Haas como Alfa Romeo, entre ambos de ellos no dieron la cantidad que rodó Ferrari, que fueron 153 vueltas en este primer día, hicieron prácticamente dos y un cuarto veces la longitud de un gran premio, entonces eso habla de pues que sí le están sacando bastante provecho a los días. Hamilton tuvo un poco de problemas de setting, de suspensión, que no sé si han visto un poco las imágenes que han salido de los carros con esta nueva experimentación del efecto suelo, está haciendo un poco este efecto de rebote al final de las rectas sobre todo, y pues debe ser espantoso manejar un carro que brinca así tanto. Y el campeón mundial pues rodó en stints más largos en la última sesión, fue el 9º mejor tiempo del día. Red Bull no ha sido el que más brille en la tabla de los tiempos, pero como ya sabemos, la pretemporada definitivamente no puede ser juzgada por el orden de los tiempos del final del día, ¿no? Sí, el final, bueno, en día 1, ¿verdad? Lando que se dejó la vuelta más rápida, Verstappen que fue el que más giró, Ferrari que fue el que más giró de los equipos, Kubica que nada más apenas dio 9 vueltas para Alfa Romeo y de ahí Alfa Romeo fatal, nada más giraron 32 vueltas ayer. Lando, ¿verdad? Se quejó, lo que hablamos antes, se quejó del peso extra de los carros, que él siente que es demasiada la diferencia. Se sienten menos ágiles y no tan rápidos. Mick dijo exactamente lo mismo.
Inclusive Lando ahí más o menos molestando, dijo que prefería no ser el primero, ¿verdad? Para que la gente no tenga expectativas tan altas. Y bueno, un dato interesante es que el tiempo que había tenido Hamilton en la pretemporada del 2020, ¿verdad? El año pasado tuvimos pretemporada en Bahrein y aparte de eso, ahora Barcelona tiene un cambio en una de las curvas, era de 1.16.9, entonces aproximadamente 3 segundos más rápido, pero es importantísimo, como dijo Leclerc, ¿verdad? Que de ahí todos andan probando montones de cosas y que es súper difícil que los tiempos reflejen el verdadero potencial de los carros, entonces en lo personal yo ni siquiera le doy mucha pelota a los tiempos, me interesa más saber qué es lo que sienten los pilotos. Y bueno, día 2 que empezó con una bandera roja de Checo, ¿verdad? En el segundo sector. Sí, y para comentar un poco Antes eso de que último que Felipe entre con el día mencionabas. 2, ¿Ah? eso de los tiempos me parece súper importante, sobre todo porque la pista ni siquiera es igual, ¿No? pero más o menos se da, digamos, una idea de que los Ujú. carros de ahora no son tan lentos, porque la pista de ahora más o menos es como un segundo más lenta de lo que fue la Barcelona de las pretemporadas anteriores, entonces estar más o menos a 2 segundos de los tiempos que hacían, pues realmente es bastante destacable. Sí, totalmente, porque yo creo que de verdad Leclerc lo dice, pero es la realidad. Los equipos en estos momentos, lo último en lo que están pensando es el mejor tiempo de vuelta. Son Claro. autos Sí, no. 100% nuevos. No me acuerdo quién era el que le decía, creo que era James Allen de Mercedes, que decía que no traían pero ni una tuerca del año del 2021. Entonces hasta las tuercas tienen que asegurarse que estén haciendo su tarea. Entonces definitivamente no van a andar buscando los mejores tiempos en este momento. El día 2, eso sí, ya trajo las banderas rojas que no vivimos en el día 1, así como mencionábamos el tema de que Checo, Red Bull explicó más adelante que fue por un tema en la caja de cambios. Mazepin también nos regaló su primer trompo de la temporada después de salirse del sector de la curva 9. Dicen que fue un problema de gasolina, yo voy a decir que fue culpa de él. Después tuvimos nuevamente a Leclerc girando bastante rápido. Esta vez cerró el día con el mejor tiempo, marcando 1.19.6, con Pierre Gasly y Daniel Ricciardo 2 y 3. Gasly a 2 décimas y Ricciardo a 5. Gasly que giró un montón de vueltas, 146 vueltas para Pierre, así que también Alfa Tauri se ve bastante fiable. Ujú. Es muy importante, ¿verdad? Como mencionamos, y queremos hacer mucho énfasis en esto, en estas alturas de ni siquiera la temporada, de la pretemporada. Richardo también, 126, no era hace mucho tiempo que veíamos a McLaren en sus inicios con los motores Honda que no daban ni 3 vueltas y se quedaban botados y luego no Sí. podían obviamente desarrollar el auto en lo que iba del año. Y hablando de ese tema de los motores que tal vez le puede traer, volviendo al tema de McLaren, un poco de malas memorias a Fernando Alonso, el CEO de Alpine le dijo a sus ingenieros que no quería el motor más fiable, quería que extrajeran el máximo potencial, porque nada les servía un motor fiable, pero que no los pudiera permitir pelear por las Ujú. mejores posiciones. Así que esa parte ahí está interesante. Y por último, Guan Yu Zhou finalmente gira con Alfa Romeo por primera vez en la F1 como tal y logra meterse en el top 10 de los tiempos con los compuestos C3, completando 71 vueltas. Su compañero de equipo Valtteri Bottas solo pudo girar 21, así que un inicio un poco discreto para Bottas, ¿verdad? Que es otro que va a querer todas las vueltas posibles, no solo para acostumbrarse al auto, sino también tiene que empezar a generar toda esa química con el equipo, ¿verdad? Recordemos que Bottas el año pasado estaba con Mercedes, entonces tiene como una doble tarea para este año. Y Ujú. destacar que Esteban Ocon de Alpine fue el primer piloto en llegar a las 100 vueltas el día de hoy. Sí. Y bueno, una cosa importantísima que Bernie lo mencionó antes, que sí me gustaría hablar. Ustedes vieron los videos de los carros al final de la recta, como se van moviendo, ¿verdad? Eso en inglés se llama el porpoising, ¿verdad? Que yo en español es un tipo de cetáceo. Yo lo usé porque no sabía ni siquiera cómo traducirlo. Y tiene que ver con el efecto suelo, ¿verdad? Que generalmente lo que pasa es que con las nuevas llantas los equipos tuvieron que hacer una suspe mucho más dura por tener que cambiar la geometría y entonces hay muy poca articulación de la suspensión en las rectas. Entonces, en el momento que el carro gana o pierde efecto de succión generado por los desniveles de la pista, o de repente el carro está muy bajo y golpea el suelo,
empiezan los carros a brincar hasta que vuelve a generar succión. Esto, ¿verdad? Por supuesto, y lo hablamos aquí en 30 segundos, pero eso son milésimas de segundo. Entonces el carro sí se ve como brincando, sobre todo ya cuando va muy, muy metido en la recta. Y en los 80 o antitos de los 80, eso era o fue algo común ver en los carros que tenían el efecto suelo. Inclusive Matías Binotto dijo que algunos equipos no lo estaban esperando del todo, entendiendo que con la cantidad de tecnología que tenían ahora pensaban ya tenerlo solucionado, pero bueno, en la práctica las cosas cambian un poquito, ¿verdad? Y entonces ahora tienen que empezar a aprender cómo compensar el problema. Y ahí más o menos leyendo, que por cierto, F1 TV sí está haciendo algo de seguimiento de la pretemporada. Para arreglar, lo que tienen que hacer es intentar buscar un mejor balance entre la dureza de la suspe, la altura de carro y la aerodinámica. George fue el piloto que más se quejó, ¿verdad? Que le ha estado molestando montones, inclusive dice que considera que probablemente en las curvas de alta velocidad pueda ser peligrosísimo en el momento que el carro quede sin efecto suelo. Y también dijo bueno, que en este momento ellos consideran que están detrás de Ferrari y McLaren, que se ven súper competitivos tanto con tanques llenos como vacíos y en la administración de las llantas. Entonces, a mí este tipo de comentarios me interesan saberlos porque ese es el tipo de cosas que tal vez nos puedan ir dando algo de información con respecto a lo que vamos a ver en estas primeras carreras. Supuestamente Mercedes es de los que más sufre con este efecto de porpoising. O sea, parece ser de los que más sufren y no parece ser tan leve. O sea, yo de los videos que he visto es como si tuvieran llantas ovaladas. O sea, van pegando brincos en toda la recta y definitivamente no se ve nada agradable. Y más que es, como decían ustedes, en las partes rápidas, ¿verdad? Y otro aspecto también importante que creo que lo mencionaste por ahí rápidamente es que los equipos sí no se lo esperaban, pero no se lo esperaban no solamente porque la tecnología es buena, sino también porque esto no se puede simular. O sea, ellos obviamente han simulado muchísimo los carros, no solamente en el simulador, sino también en el túnel de viento, pero es que la banda del rodamiento del túnel de viento no puede tener ninguna imperfección y eso no se puede simular hasta que el carro toque la pista, y por eso es que pues, los equipos en este momento estaban en la prueba de fuego y entrando en terreno desconocido y ya en la prueba real. No sé si vieron también inclusive que Carlos Sainz era uno de los que estaba al final de la recta tratando de evitar un poco la zona de frenado donde habitualmente los carros frenan, y se ve donde el asfalto está ya un poco maltratado por donde ya los carros pasan por ahí, y pues justamente estos bachecitos que se van haciendo es lo que desestabiliza en las zonas rápidas los carros. Entonces me parece que vamos a ver, sobre todo en estas etapas de la reglamentación, que los pilotos van a tratar de evitar esas zonas de frenado donde pues suelen haber más baches, ¿verdad? Y algo que no hemos mencionado es qué efecto va a tener esto en las Pirelli, ¿verdad? Pirelli, que también estaba un poco a ciegas desarrollando sus neumáticos porque, de nuevo, claro que hubieron pruebas con los aros 18 y las llantas que supuestamente iban a utilizar este año, pero jamás van a poder simular F1s adaptados al reglamento anterior a la realidad de estos. Entonces, por ahí yo creo que Pirelli también tendrá una tarea titánica y no me sorprendería si vemos unas implosiones de los neumáticos en algunas de estas carreras, y va a ser la primera vez que los voy a poder defender porque realmente están de cero, ¿verdad? Tienen una tarea muy complicada y yo creo que, o sea, ni los mismos equipos saben, ¿verdad? Ya lo mencionaban ustedes, todo lo que han estado sufriendo, ¿cómo no va a sufrirlo Pirelli? Pero bueno, yo creo que con esto nos vamos despidiendo. Como siempre, invitarlos a los que nos están empezando a seguir en nuestras redes sociales, que nos pueden escuchar y ahora ver, ¿verdad? La novedad que tenemos para este 2022 en YouTube. Pero no también, es ninguna ganga, pero bueno. Sí, tampoco es que seamos muy bonitos. Pero ya me alisté y todo, ¿cómo no? Bueno, Chamber dice que sí está muy bonito, pero era para que también tuviéramos, ¿verdad? Aquí esta excelente presentación que trajimos hoy, que les prometo que va a ir mejorando a lo largo del año. Y como mencionaba, nos pueden, si no nos quieren ver las caras, escuchar en lo que es Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, así como en Anchor también.
Nos Bueno, vemos ahí. entonces, que tengan una buena temporada, así la esperamos nosotros y vamos Sí, a Y que estar en disfrutemos contacto con ustedes. todos Drive to Survive. Hasta luego todos y nos vemos sí, en el sí. próximo episodio. Chao. Bye.